Estimados amigos de este canal, Un alma para el mundo, en el cual intentamos llevar un poco de la doctrina cristiana a todo aquel que tenga el interés de seguirnos. En el último capítulo, si recordáis, y si no lo habéis visto, pues os lo digo, iniciamos un comentario al libro del cardenal Sarac titulado Se hace tarde y anochece. El cardenal Sarac pretende con este libro despertar un poco la mente y el corazón de los cristianos para que nos tomemos en serio nuestra fe y nos tomemos en serio la Iglesia. Este libro que yo recomiendo es un libro denso. Tal vez para muchos no estén un poco iniciados en la lectura espiritual, les resulte pues un poco fuerte. Pero yo os recomendaría que fuerais despacio, que leyerais hasta donde podáis, en cada página, y después que pensarais un poco. Hay que pensar las cosas despacio. Porque como digo, este libro está escrito con el corazón y con la cabeza, y es muy interesante y muy denso. Y no hay que cansarse, hay que empezar poco a poco, ir desentrañando lo que nos quiere decir. Y él nos quiere decir, y repite muchas veces, es muy reiterativo, nos quiere decir que en estos momentos la Iglesia está pasando momentos difíciles. Nosotros, que somos la Iglesia, no piensa él que la Iglesia en sí esté en crisis. No, la Iglesia es obra de Dios y la Iglesia sea la de siempre. Lo que podemos estar en crisis somos nosotros, los católicos, cuando no nos tomamos en serio la Iglesia. Y entonces hacemos daño. Si no nos tomamos en serio la Iglesia y nos dedicamos a hacer lo que queramos y a luchar uno contra otro, pues hacemos daño. Si nos falta fe en la Iglesia, si vamos más que construyendo, destruyendo, pues no hacemos nada. Estamos haciendo que la Iglesia entre en momentos difíciles, entre en crisis, pero crisis en nosotros. En la página 104 de este libro dice el cardenal, dice: la pérdida de esa mirada de fe sobre la Iglesia, es el origen de todos los síntomas de la secularización. Es decir, lo que está realmente fallando es la fe en la Iglesia. La Iglesia y esa falta de fe en la Iglesia es el origen de todos los síntomas de la secularización. Hay un proceso fuerte de secularización, es decir, de hacernos de este siglo, de dejar a un lado lo espiritual, lo sobrenatural, y acogernos a lo material, a lo que nos interesa. El activismo corroe la oración. El activismo. ¿Qué es eso del activismo? Pues a veces pensamos que, y con buena voluntad, queremos hacer muchas cosas, y correr mucho, y estar por todas partes, allí donde podamos. Entonces, ese activismo, si no va acompañado de la oración, de la presencia de Dios, es un puro activismo, claro, es un correr, es un hacer ruido, pero no es profundizar. Dice, el activismo es el origen, corroe la oración. Si no nos paramos, si no frenamos un poco y nos sentamos junto al Señor en la Eucaristía y en la Santa Misa y en fin, y en la lectura espiritual, estamos estropeando, como dice aquí, estamos corroyendo la oración. La auténtica caridad se transforma en una solidaridad humanitaria. Es decir, que hay un interés por hacer cosas. Cuando hay una desgracia, cuando hay una llamada de solidaridad, pues parece que estamos muy dispuestos. Pero si esa solidaridad, esos actos de solidaridad, no van precedidos y acompañados de la oración,
se pueden convertir en una pura actividad, que lo puede hacer cualquiera, para socorrer a un necesitado, para atender a una persona enferma. Realmente no hace falta tener demasiada fe, simplemente tener mucha humanidad, mucha caridad. Pero es muy distinto ir a socorrer o a acompañar a una persona necesitada cuando uno va con fe, cuando uno va por amor de Dios, de verdad, viendo en esa persona un hijo de Dios. Es muy distinto a aquel que ve pues a un ciudadano necesitado de mí. Bien, la auténtica caridad se transforma entonces en solidaridad, y la liturgia queda a merced de la desacralización. Cuando falta fe auténtica, la liturgia, que es lo más sagrado que tenemos en la Iglesia, gracias a ella tenemos la Eucaristía, si falta fe, se convierte en una escenificación de lo sagrado. Y entonces, pues, es pasarlo bien. La misa será para muchos divertida si es bonita, si hay cantos, si hay, en fin, hay actividad entre todos y hay pues un ir y venir. Pero si falta fe, todo eso no es la Eucaristía, todo no es la liturgia. La liturgia es el trato íntimo con el Señor, en unión con los hermanos, y poniendo todo el esmero en que ese trato sea verdadero, auténtico, sea real. Por eso dice él, cuando falta esa auténtica vida de oración, la liturgia se transforma, se desacraliza. La teología se convierte en política. Fijaos, cuando falta esa fe, cuando falta ese encuentro con Dios, la teología, que es la ciencia de Dios, se convierte en política, en un modo de llegar pues a la gente, pues eso, a propósito de que estamos hablando de Dios, pero a Dios lo utilizamos. La teología que no va realmente al encuentro con Dios, utiliza a Dios para otros fines. Y por eso hay tanta falta de formación, y tantos errores, porque no nos encontramos con Dios, no vamos de la mano de Dios. Y dice también, hasta la noción del sacerdocio entra en crisis. Cuando falta la visión de lo sagrado, ¿qué es el sacerdote? Pues el sacerdote sería pues un funcionario, un administrador de una entidad que se llama parroquia, o de una actividad de un grupo. Pero el sacerdote es el representante de Cristo, es el otro Cristo que está aquí, entre nosotros. Y tenemos que saber tratarlo como es debido y al mismo tiempo saber utilizar este medio extraordinario que Dios nos ha dejado. Yo estaré siempre con vosotros. A quien vosotros le perdonéis, yo le perdono. A quien vosotros, ayudéis, yo le ayudo. El Señor se vale del sacerdocio para seguir viviendo en su sacerdocio. La secularización es un fenómeno terrible, dice el cardenal. La secularización, cuando perdemos el carácter sagrado de lo que hacemos o de lo que proyectamos, cuando la Iglesia como tal se seculariza, se hace de este siglo, pierde la visión sobrenatural, eso dice el cardenal, es un fenómeno terrible. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ya no obramos por Dios, ya no hacemos las cosas con esa visión de fe, sino que vamos un poco a ir saliendo a hacer actividades y reuniones y encuentros, etcétera, etcétera, pero no vamos al encuentro de Dios. Y entonces la Iglesia falla. ¿Cómo lo podríamos definir? Dice el cardenal. Se puede decir que consiste en una ceguera voluntaria. Hay una ceguera voluntaria que no quiere ver. Y como no queremos ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, pues eso, aunque te pongan por delante lo que quieras, pero si no lo quieres ver, pues no lo ves. Y entonces, como cuando dice aquel Lázaro, dice, manda, Padre Abraham, a mis hermanos, o manda que un muerto se aparezca a mis hermanos, y así se convertirán.
y serán mejores. Y dice Abraham, el padre Abraham, no, Lázaro, si no escuchan la palabra de Dios, aunque resucite un muerto, no se convencerán. Es decir, que no esperemos que Dios haga grandes milagros, porque enseguida buscaremos una explicación científica o, en fin, o una excusa. Pero si no tenemos vida de fe y visión de fe, no comprenderemos nada. Los cristianos deciden no dejarse iluminar más por la luz de la fe. El cristiano secularizado decide una cosa grave, y es no dejarse llevar por la luz de la fe. Los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. En el Evangelio de este domingo séptimo, el tiempo ordinario, 27, se lee este Evangelio, dice: Señor, aumentanos la fe. Y que la fe, si no es fuerte, enseguida pues nos lleva por otro camino. Y por eso dice muy bien el cardenal Sadak, dice: los cristianos deciden no dejarse llevar por la luz de la fe. Se van en busca de otras luces. En la historia se habla del siglo de las luces, cuando el pueblo incluso pueblo formado y el pueblo cristiano, buscaba otras luces fuera del Evangelio. La luz de la filosofía, la luz de la ciencia, en fin, la luz de la economía, etc. Pero prescinde o, en fin, se aparta de la luz de la fe. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que no camine conmigo anda en tinieblas. Y esto es lo que está pasando hoy, que nos dejamos a un lado la luz de Cristo y estamos un poco en tinieblas. Esta es la crisis. La crisis es ir caminando en tinieblas y vamos un poco a ver por dónde salimos, como los ciegos. Deciden vivir en tinieblas. Ese es el mal que corroe a la Iglesia. Que los cristianos, los católicos, dejamos a un lado la luz y estemos en tinieblas. Y por tanto no vemos por dónde vamos. No vemos ni el origen ni el fin. Hay muchísimos católicos pues mal formados o deformados que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Simplemente viven al día y ya está. Y ya mañana, pues ya veremos. Ya no moriremos mañana. Pero esto no es el hombre de fe. El hombre de fe es aquel que sabe, con visión sobrenatural, de dónde viene, de Dios. ¿Y a dónde vamos? A Dios. Bien, hacemos teología tratando a Dios como una mera hipótesis racional. Es decir, que a Dios lo utilizamos como una hipótesis, como una teoría, a ver hasta dónde nos lleva. Y hay muchos teólogos que incluso dan clase, que hablan de Dios, pero hablan de Dios como si fuera pues un recurso de su ciencia, un recurso para explicar su criterio, y se ponen al margen precisamente de ese Dios que pretenden explicar. Leemos las Escrituras como un libro profano y no como la palabra inspirada por Dios. La Biblia está en casi todas las casas, pero no se lee. Y si se lee muchas veces, como dice aquí el cardenal, como un libro profano, un libro de historias. Un libro, pues eso, curioso, un libro ya tradicional, histórico, pero no como un libro de fe, no como la palabra de Dios que me dirige a mí. Organizamos la liturgia como un espectáculo. Y qué bonita ha sido esta misa, porque han cantado muy bien. Es que los niños pues han hecho palmas. Es que resulta que el cura pues ha bailado. Digo esto porque he visto algunos vídeos, sobre todo en Tierra de Misión, porque esos viven de otra manera, entonces tienen otras costumbres y a veces el cura tiene que bailar con ellos. Pero bueno, me refiero aquí en los lugares de Occidente, donde le exigimos al cura que haga cosas raras. ¿Para qué? Pues para que la misa sea divertida. Llegamos hasta el extremo de que los sacerdotes y los consagrados viven de un modo meramente profano, como si fueran laicos.
pero laicos sin fe. Muy pronto hasta los cristianos vivirán como si Dios no existiera. Bueno, pues este es el grave problema. Muy pronto, dice el cardenal, en muchos lugares ya ha ocurrido, está ocurriendo, los cristianos viven como si Dios no existiera, al margen. Dios lo tiene ahí archivado. Archivado en los libros, archivado en las imágenes, pero no es alguien para mí, no es mi Padre, no es mi Creador, no es la meta de mi vida. Y ese es el grave problema. Bueno, pues esto es muy interesante, hay que meditarlo y ver cómo estoy yo viviendo mi condición de cristiano católico, cómo estoy yo amando a la Iglesia de verdad y cómo estoy pues procurando y apoyando a la Iglesia, que es nuestra madre, la esposa de Cristo, para que la Iglesia cumpla con su deber. Y el deber de la Iglesia es llevar a Dios a las almas y las almas a Dios. Hasta la próxima reunión.